Buenas tardes. Estamos muy felices y agradecidas a la vida de celebrar este encuentro, el anteúltimo encuentro de este ciclo que hemos llamado Encuentros Dinámicos. Les agradecemos a todos y a todas los que nos están acompañando hoy y especialmente a los que nos han ayudado durante todo este tiempo a difundir estos encuentros. En el día de hoy nos acompañarán dos mujeres muy especiales, que han sido compañeras de esta casa de diversas maneras. Nuestra casa se llama Dinámica y es una librería que está ubicada en El Pinar, Ciudad de la Costa, y está especializada en educación y literatura infantil. Siempre bienvenidos a visitarnos. Bueno, ahora sí, les quiero presentar a quienes nos acompañan hoy. Está Sandra García Cuello, que es maestra, que ha hecho un hermoso recorrido en el departamento de Colonia en cuanto a lo profesional. En lo personal tuve el gusto de conocerla hace como 20 años, cuando era directora de la Escuela 93 de Florencio Sánchez, y desde allí la he visto soñar y disfrutar de su profesión, como tantas otras mujeres que he conocido a lo largo de esta profesión que me ha acompañado, que es el ser librera. Desde aquellos tiempos, la calidez, el empuje, el amor y la pasión por el oficio de educar han sido características de su gestión. Desde 2019 ocupa el cargo de inspectora departamental de Colonia. Gracias, Sandra, por ser parte de este ciclo. Tenemos también a nuestra invitada especial, Graciela Frigerio. Graciela Frigerio es argentina, es doctora en educación y diplomada en estudios avanzados en ciencias de la educación con orientación en sociología. Ambas titulaciones de la Universidad de París. Es una activa investigadora en torno a las instituciones, las relaciones entre generaciones y las tareas de educar, cuidar y curar. Ha dirigido distintas experiencias de formación de posgrado en universidades del país y del exterior. Ha visitado numerosas veces nuestro país, ha dirigido centros de educación multidisciplinarios y desde sus seminarios de carácter transdisciplinario y sus publicaciones se ha propuesto lecturas y andamiajes conceptuales originales que han dejado marcas en la formación y en la acción de profesionales de la educación, de la salud y del trabajo social. En la actualidad dirige en la Universidad Nacional del Litoral el doctorado en educación y coordina los ateneos del pensamiento clínico sobre las instituciones, tanto en la ciudad de Montevideo como en Buenos Aires. Coordina, junto a Daniel Korinfeld, la colección Lazos, que publica Editorial La Endija. Este trabajo, resulta del intercambio de intensos momentos de debate e incontables preguntas que una y otra vez les permiten reconsiderar lo sabido, lo pensado, lo sabido y lo no pensado, y por pensar. La colección Lazos, que es la que hoy nos convoca, está editada en este momento por Fundación La Endija y tiene 3 títulos publicados: Cosas dichas y desdichas, a propósito de los oficios del lazo; Del hacer, del pensar, andamios para los oficios del lazo; y hace muy poquito salió la última publicación, que es esta, Del hacer, del pensar para los oficios del lazo. Olvidé mencionar Palabraciones, que fue el libro que salió en el medio entre Cosas dichas y desdichas y este que acabo de decirles. Bueno, ahora sí, bienvenidas a esta casa. Muchísimas gracias por hacerse este tiempo para acompañarnos, para estar pensando y conversando con nosotras y con todos los presentes. Gracias. 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 Bueno, Eli, yo antes que para empezar, agradecer esta oportunidad de poder conversar con Graciela, que ya nos hemos estado chateando y la conversación empezó mucho antes que este encuentro, pero también agradecerte la posibilidad de releer los libros de Graciela, porque a veces uno en el trajín diario no lo hace con la detención que lo hice para esta jornada, buscando aprovechar todos los minutos que tengamos al máximo y que esta conversación entre nosotros pueda servir para mejorar las prácticas en estos oficios de RLAS, que en definitiva ha sido una preocupación para todos. Así que gracias. Y tanto es así que en algún momento cuando empezaba a leer los libros, que no seguí el orden
de las ediciones, sino que Como yo. comencé por palabraciones. No pregunten por qué. Quizás, bueno, porque tuvo que ser así. Y empecé a sacar apuntes, como cuando estaba estudiando. Yo ya estoy al finalizar mi carrera y me parecía mentira empezar a rayar otra vez las hojas de los cuadernos y bueno, y tener esta posibilidad. Y por eso en algunos momentos voy a volver a esos papeles, porque creo que es la manera de optimizar esos tiempos. Así que gracias, Eli, gracias, Graciela, por permitir que esta conversación no tenga un café de por medio, pero que pueda ser muy aprovechable. Me lo prometiste, así que eso va a aparecer en algún momento. Sabés que cuando empezaba a leer palabraciones, hubo algún tema que ahí que me empezó a llamar la atención, y vos escribís que vivir con otros no equivale a un común vivir, y que el con otros puede dañar, puede amontonar de semejanzas, y no en la semejanza, sino en la infinita disparidad reposa lo vivo. Y eso me hizo pensar mucho, porque además nos invitás a través de esas palabras a arriesgarnos a las desobediencias, a buscar, a interrogar, a ir hacia lo prohibido, porque en definitiva eso significaría una nueva forma de pensar, de hablar, de dirigirnos al otro. Y entonces un poco en el rol de supervisora, que es el que me toca ejercer en estos años, me preguntaba cómo podemos recorrer ese camino en la construcción de los oficios del lazo en un sistema como el nuestro, que es tan jerárquico, que siempre estamos siendo observados para ser evaluados y que nosotros creemos que se espera de nosotros algo ya estipulado. Sin embargo, vos nos invitás a desobedecer, a avanzar, a interrogar, a rodear lo prohibido. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, primero que nada, agradecer yo también a Dinámica la posibilidad de estar, aunque sea bajo esta forma, allí con ustedes, del otro lado del río, en la otra orilla. Agradecerle muchísimo a Sandra el trabajo de lectura que ha hecho. Justo así a modo de introducción les quiero contar que cuando conversábamos con Sandra, después me quedé pensando, era como que las dos nos sentíamos como puestas en situación de examen, ¿no? Es decir, yo que tenía que responder a sus preguntas, que ella estaba tratando de elaborar, ella preocupada por sus preguntas y preocupaciones, que también estaba tratando de elaborar, así que bueno, decidimos que íbamos a conversar así, como si tuviéramos un café en el medio, entre colegas, entre educadoras, entre oficiantes del lazo. Esta cuestión que vos señalás, Sandra, a ver, todos tienen que saber que yo no voy a poder contestar a todos los interrogantes de Sandra, ni contestarlos con una precisión que apunte a ser una solución que cada quien dice, ay, es mi solución, aquí tengo la respuesta. Me voy a limitar a comentar o asociar, si ustedes quieren, a propósito de lo que Sandra trae. La referencia que trae Sandra forma parte, en efecto, de ese libro, Palabraciones, donde buscábamos, ustedes saben, los oficios del lazo son oficios de una enorme intensidad y una gran complejidad. Y son oficios que siempre están como a la espera de que uno les ponga palabras, ¿no? Porque a veces están... ¿cómo decir? Es tan fuerte, ustedes lo saben mejor que yo, es tan fuerte la experiencia de la cotidianeidad, de trabajar con otros, entre otros, en esto que es transmitir, acompañar, cuidar, curar, ¿no? Que a veces nos sentimos así como necesitados de poder expresar aquello que acontece y que en ocasiones, convengamos, es difícil de encontrar las palabras, ¿no? Ahora, palabraciones tiene que ver con también apalabrar, digamos así, ¿no? Los que trabajamos en educación, y yo me imagino por el oficio de Sandra y probablemente por los que nos estén acompañando hoy, tiene que ver con ejercer ese oficio de educar, ¿no? Y educar no es otra cosa que apalabrar los cuerpos, apalabrar el mundo, darles a los otros la posibilidad
de tener los elementos para poder compartir las experiencias. En ese texto, inaugura el texto una reflexión de un psicoanalista argentino, Marcelo Persia, que muchos de ustedes conocerán, que se preocupa y que introduce la cuestión de esto de el común vivir, vivir con otros, que es una preocupación que compartimos todos, ¿no? Es decir, nuestros oficios conciernen las vidas vividas y las vidas que no se viven, porque se viven, digamos, un mismo sujeto tiene una vida vivida acompañada de unas vidas no vividas, que a lo mejor le hubiera gustado tener, que a lo mejor le hubiera gustado experimentar, que hubiera deseado que le acontecieran. En esa cuestión, digamos, lo que el psicoanálisis a través de Marcelo nos permite traer es como decir, bueno, poner en palabras lo que sabemos que no es sencillo. No es sencillo vivir entre otros, no es sencillo vivir con otros, no es sencillo hacer institución. Es apasionante, ¿no? Y a propósito de hacer instituciones, nosotros decimos que lo propio de los sujetos, de nosotros, los humanos, es ser insistituyentes. Esto quiere decir que perseveramos en instituir, justamente porque no somos autoengendrados, y porque nuestra condición en el mundo es estar rodeados de, en medio de. En esa cuestión, la invitación, y Sandra, vos sos una osada, yo no sé si invitamos a la desobediencia, invitamos en todo caso a no ser conformistas, ¿no? Es decir, invitamos a ejercer algo que es una posibilidad que nos iguala, todos podemos pensar, ¿no? No hay nadie que pueda decir, no, a mí no me da la cabeza. Todos podemos pensar. Y la invitación es a eso, ¿no? A pensar y pensar. Y es cierto que, a ver, no sé si una desobediencia, pero sí un coraje. Porque nos dicen aquellos que trabajan sobre el verbo pensar, que pensar es algo que acontece cuando nos animamos a discutir, digamos, un paradigma hegemónico. Y ustedes saben, cada época nos envuelve en un paradigma, ¿no? Es decir, cada época nos ofrece casi como encantadores de serpientes, ¿no? Unas perspectivas, unas miradas, unos conceptos que se vuelven estelares, incluso unas posiciones. Entonces, para nosotros es importante decir, nuestros oficios necesitan de nosotros que no renunciemos a pensar. Es decir, que no renunciemos en consecuencia a preguntarnos por qué pasa lo que pasa, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que pasa? ¿A quién le importa, le interese que pasen unas cosas o que no pasen otras? Y en ese sentido, los oficios del lazo, y Sandra lo decía muy, muy bien, y creo que también Alicia al comenzar, digamos, ¿no? Se trata, a ver, todos los que estamos acá reunidos y los que no también, pero digo, para estar entre nosotros, digamos, todos podríamos escribir muchísimos libros, poniendo muchísimas palabras. Sabemos muchísimas cosas, cada quien sabe pilas de cosas, pero no siempre volvemos pensable lo que sabemos. Por favor, Sandra, si no soy clara, vos me interrumpís, ¿no? Entonces, No, para perfecto. nosotros se trata de volver pensable lo sabido no pensado. Y esto requiere también unas compañías, como por ejemplo ahora, Sandra y yo tomando un café imaginario que algún día tomaremos en presencia, ahí en la librería, en el Pinar, en el centro de Montevideo, o por acá en Buenos Aires, en algún lugar. Digo, pensar es una actividad que requiere interlocutores externos. Sandra es una extraordinaria interlocutora, les aseguro que ha leído con una fineza, con una figura, subrayando, discutiendo, preocupándose. Y también interlocutores internos, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores internos? Son los que vinieron antes que nosotros, los que nosotros leímos, a los que nos dirigimos a veces, ¿no? Como si dijéramos, por favor, vos que viniste antes y pensaste tantas cosas que me conmueven, ayúdame a pensar esto, ¿no? Entonces, como decía Elizabeth y retomaba Sandra, se trata de volver sabido lo pensado, de volver sabido, sí, lo pensado, también de animarse a explorar lo no pensado y lo no sabido, admitiendo que habrá seguramente una zona, y fue una colega uruguaya que me prestó la palabra, de lo insabible, digamos así, ¿no? Es decir, una zona que va a permanecer enigmática. Bueno, quizás nuestros oficios, que a lo mejor a veces se extravían, y Sandra, vos los decías muy bien, ¿no? Cuando decías,
tenemos unos sistemas que tienen, vos utilizabas creo la palabra rigidez o una palabra equivalente. Y es cierto que la institución tiene que traducir en una organización. Y es cierto que a veces la organización es así oprimente, digamos así, ¿no? No hay institución sin organización. La cuestión es cómo hacer para que la organización no se nos vuelva en una clausura, ¿no? Y en ese sentido, es cierto que la época también ha impuesto un paradigma. Sandra, vos mencionabas el concepto de evaluación, que a veces, en algunas circunstancias, hace que se nos traspapele que en el caso de los oficios del lazo y en particular en el caso de la educación, se trata de transmitir, ¿no? Y evaluar viene, no digo que es un verbo de la pedagogía, es una acción, pero no puede ser la prioridad. La prioridad es compartir el mundo con otros. Y esos son los gestos de transmisión, que es un rasgo de identidad de los oficios del lazo. Sandra, perdón, estuve larguísima, por favor, cortame. No, por favor, es un placer escucharte y cada palabra que decís como que nos lleva a otros nuevos pensamientos, ¿verdad? Pero el tiempo es tan limitado. Graciela, vos en ese mismo libro hablas mucho de todo lo que la pandemia nos llevó a realizar y que de alguna manera cosas impensables se hicieron realidad en ese periodo. Pero sin embargo, cuando volvimos de la pandemia y nos encontramos otra vez en lo físico, con los alumnos, con los compañeros, en esto de seguir formando los oficios del lazo, nos dimos cuenta que perdimos en el camino todo eso que habíamos ganado. ¿Vos creés que es así? Porque vos hablás por ahí que tendríamos que martillar conceptos de la educación y no me quedó muy claro cuáles serían esos conceptos que habría que martillar en este volver de una época que nos hizo sentir tan creativos, tan asustados pero tan creativos a la vez, y que nos permitió buscar nuevas formas de comunicarnos y no siempre las palabras, porque ahí vos hablabas de apalabrarse con el cuerpo, apalabrarse, porque tuvimos que recurrir a todo para poder comunicarnos con el otro y cumplir con algunas de las cosas que nos fijábamos en nuestro trabajo. Pero vos hablás de que hay que martillar, y no sé si lo relacionamos con esto de volver de la pandemia. A ver, a mí me encanta y yo te agradezco pilas, digamos, ese libro y estos conceptos a los que vos te referís, a veces son producto de discusiones entre el grupo que trabaja, ¿no? Entonces, cuando yo te escucho a varios de los autores, a Gustavo Ruggiero, a Delfina Arias, a Antonia García, que es la que trabaja sobre el jardín, que fue una actividad extraordinaria, barrial, que hicieron, que a vos te había llamado mucho la atención. Ay, sí, me quedé fascinada. ¿No? ¿Cómo se pudo crear en un barrio, en un jardín, unos intercambios, manteniendo todas las distancias y haciendo que los lazos no se perdieran y creando comunicaciones y estilos de trabajo que aún perduran? Pero, a ver, yo creo que la pandemia, a ver, fue un tembladeral que hizo mover todas las variables, todas, las económicas, las culturales, las familiares, las educativas, las del trabajo, todas, obvio las de la salud, ¿sí? Todo quedó como así sobresaltado, un efecto terremoto, digamos así, ¿no? Y seguramente creó un pánico, miedo, desconcierto, y también alentó bravuras, por decirlo así, ¿no? Cadencias, para decirlo en el estilo musical. Es decir, el hecho de decir, bueno, a ver, frente a esta cosa hay que animarse con lo que tenemos, ¿no? Y fue extraordinario en muchas circunstancias, creo que allá, de aquel lado y del río y en otros territorios, el modo como, para decirlo a lo Rancière, descubrimos capacidades que teníamos y acerca de las cuales no nos habíamos enterado, ¿no? Es decir, la pandemia nos llevó a decir, tenemos unas capacidades, de pronto podíamos hacer unas cosas que no sabíamos que podíamos hacer. No nos imaginábamos capaces de esa imaginación, ¿no? De esas novedades, de esa, no sé, de esa sed de encontrar modos de que la distancia de los cuerpos,
que incrementaba las distancias sociales, no se volviera ajenidad con el otro, ¿no? Y eso provocó, y vos sabés, digo seguramente, y los que están acá y las que están acá escuchando, no sé, que se llevaron a cabo experiencias magníficas. ¿Todo el mundo lo pudo tramitar de esa manera? Seguramente no. Seguramente no, porque bueno, porque el miedo, porque las situaciones, porque el contexto, porque, bueno, porque de verdad era necesario un enorme trabajo psíquico, no solo un trabajo pedagógico, con su expresión como trabajo político, hay que seguir educando, hay que seguir transmitiendo, sino que había que sobreponerse al hecho de estar encerrados, del propio miedo, de las situaciones en los alrededores, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí se produjeron cosas extraordinarias. Quizás después hubo una prisa por lo contundente y por lo traumático de la pandemia, hubo una cierta prisa a imaginar que había quedado todo atrás. Y cuando digo quedó atrás, pasó la pandemia, pasó el COVID, pasó y también por ahí se nos quedó atrás ese saber que habíamos descubierto lo que podíamos de distinto, ¿no? Quizás también dejamos atrás esa imaginación que habíamos puesto en juego. No siempre, no todas, no todos, hay muchos que siguen sobre esa vertiente de una imaginación potente que instala alternativas, variaciones, ¿no? Que siguen poniéndose en juego, que se siguen autorizando a imaginar, ¿no? Pero es cierto que yo, no sé, yo te diría que mi preocupación es que a veces damos por sentado que la pandemia pasó, ¿no? Y yo tengo la hipótesis de que los efectos de la pandemia se van a sentir sobre muy largo plazo, que hubo unos miedos que quedaron, que hubo unos sustos, que hubo muchos lazos que se deshicieron, que hubo muchas situaciones de altísimo potencial traumático, por los que estuvieron enfermos, por los que perdieron amigos, familiares, por los que perdieron laburo, por los que quedaron, digamos, a ver, fue un shock, yo creo que, no sé, es como que no hubo ámbito de la esfera social, política, económica, cultural, que no quedara dado vuelta. De eso no se sale tan rápido, aunque parezca que sí. No alcanza con salir a la calle, volver a la escuela, no, es necesario, va a pasar tiempo y va a haber que pensar esas huellas, esos sedimentos que quedaron de esa época. Ojalá, digamos, nos quede de esa época algunas palabras, algunos verbos, ¿no? Que tienen que ver con algo de nuestros oficios, que es crear condiciones para unas vidas dignas, ¿no? Potenciar los gestos de reconocimiento, asegurarse de que los gestos llegan al otro, ¿no? Sostener una disponibilidad a la hospitalidad, perseverar en volver disponibles los saberes, animarse a volverlos disponibles de modos plurales, no sé, ojalá, digo, a ver, esa insistencia, ¿no? Es decir, esa insistencia en intentar, esa perseverancia. Nuestros oficios necesitan de insistencias y perseverancias. No sé, Sandra, si alcanzo a comentar tu inquietud en esta cuestión, Sí, ¿no? Pero o sea, yo creo que todo va aportando y después vamos a ver los que están escuchando qué tienen para agregar a todo esto, porque ojalá esta conversación fuera una gran mesa donde todos pudieran aportar, porque es sumamente interesante todo lo que estás diciendo, Graciela. Quizás una de las preocupaciones que tenemos y que creo que vos lo marcás también en los libros, es que con esta vuelta a territorio y a la presencialidad, también empezamos a escuchar todas esas frases en los pasillos, en las salas de docentes, lo decís vos, que hablan de las demandas o las no demandas de los alumnos. Nosotros hoy en Uruguay estamos teniendo una gran dificultad de ausentismo. Ya no es el asistir todos los días a la escuela, y creo que tiene mucho que ver con lo que vivimos en la pandemia y que vos muy bien decías, pero que también frustran a todos los que estamos ejerciendo los oficios del lazo y nos paralizan y de alguna manera nos ponen límites en eso que vos decís que hay que imaginar y hay que sobrepasar
el adentro para poder incluir el de afuera. Entonces, capaz que me gustaría conversar contigo acerca de esto, ¿por qué no es tan fácil imaginar y nosotros mismos nos ponemos los límites, viendo siempre lo que no está bien y no tenemos la posibilidad de oír todas las voces para poder realmente conformar un lugar más hospitalario para todos? Wow, bueno, a ver, planteas un conjunto de cuestiones y tengo que pensar por dónde empiezo como asociar hacia lo que vos proponés. Viste que no quiero desperdiciar los tiempos y quizás No, así no, como no, pero a ver, no sé si voy a aprobar esta conversación. No, a ver, por supuesto hay distintas situaciones, ¿no? Y me parece que un riesgo es decir que en todos lados pasa lo mismo y seguramente vos y los que nos escuchan y nos ven coinciden, ¿no? A ver, cada escuela tiene su historia previa, tiene su perfil identitario, ¿no? Ninguna escuela es igual a otra en el sentido de calcada, ¿no? Y esto tiene que ver con, por supuesto, los oficiantes del lazo, también los compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, también los pibes y las pibas, los chiquilines, los gurises y gurisas, los gurises que van a, no como dicen ustedes, que van a la escuela, y entonces creo que cada situación amerita una consideración que no puede entrar en una generalidad. Yo entiendo que, mira, es más fácil deshacer los lazos que crearlos. Es más fácil romper lazos sociales que generar confianzas para nuevos lazos sociales, ¿no? No sé, ahí me adentraría en unas hipótesis complejas, francamente desagradables por otro lado, pero creo que vienen a cuento de tus inquietudes, ¿no? Desde distintas disciplinas, lo dicen algunos filósofos, algunos psicoanalistas, en nuestros libros también de modos distintos, a ver, no sé, Luciana Cooperman, Laura Corral, María Silvia Cobian, todos ellos digo, que van tratando de presentar escenas de lo escolar, van mostrando el abanico de situaciones y circunstancias en las que transcurre esta cuestión, ¿no? Pero volviendo a las hipótesis horribles, hay algunas preocupaciones, por decirlo así, ¿no? Que tienen que ver con esta actualidad, pensada así como una actualidad descalabrada, ¿no? Rota. Es más, hay algunos que dicen que, suponete, estos tiempos políticos en el mundo, no están hablando de allá ni de acá, ¿no? En general son tiempos, el que lo dice es un francés y dice, casseur de subjectivité. Casseur es una palabra que se utiliza para los que rompen, ¿no? ¿Viste? Los rompecoches están casseur de autos, ¿no? Y ellos dicen que las políticas han creado como unas situaciones, no es uno u otro, no es un sujeto que produce esto, es una tendencia como rompedores de subjetividades adolescentes, ¿no? Es decir, que después de la pandemia algo quedó totalmente así, la cuestión de la muerte invadió las escenas, creó pesadillas, ¿no? Las políticas económicas no siempre resultan vivificantes ni alentadoras, ¿no? Las generaciones nuevas padecen mucho de, a ver, ¿cómo decirlo? De un poco de... Ay, puedo usar esta palabra, si te parece incorrecta, corregime. Un poco de amarretismo de los grandes respecto a los chicos, ¿no? Es decir, no los grandes como los padres o los maestros, ¿no? Sino los que tienen todo, no están muy dispuestos a colaborar para que todos tengan un buen lugar, un lugar digno, una posibilidad. Incluso a veces no dan la posibilidad ni una fantasía del futuro. Viste que uno dice, no, que haga su proyecto de vida. ¿Y qué proyecto de vida en un mundo que no para de deshacerse, de agredirse, de poner en evidencia la violencia desatada y la pulsión de muerte en muchos gestos? Entonces, Graciela, vos
Perdón, vos asocias todo eso que estás diciendo a este ausentismo crónico que se está dando en las instituciones educativas. A ver, yo asocio, déjame hacer una deriva, yo asocio esto al hecho de que estas hipótesis dicen que en este contexto de altísima violencia hay un retroceso, una represión, si querés, una inhibición, esa sería la palabra, de la curiosidad intelectual, del deseo de saber y de lo que el psicoanálisis llamaría la pulsión sublimatoria. Dice, perdió prestigio todo esto exige un esfuerzo, y este esfuerzo perdió prestigio porque se está, se está rodeado, ¿no? Por supuesto, no todos, no todas, como tendencia estamos hablando, ¿no? Se está rodeado por un mundo tan descarnado, tan desalentador, que el trabajo que requiere traducir la curiosidad intelectual en deseo de saber, el deseo de saber en deseo de aprender, el deseo de aprender en la confianza que otro puede compartirte el mundo, o sea, se deshilachó. Es una hipótesis horrible, pero yo a veces hago hipótesis horribles porque entiendo que si uno entiende que el problema no es que no les interesa, no es que es con nosotros, no es que, viste que a veces se escucha esa frase, me lo dedican, no es que nos dedican el desinterés, ¿no? Es que el mundo los desalentó, ¿no? Y que ese trabajo psíquico que se pone en juego, que se requiere para, bueno, para querer saber, para andar explorando, como vos decías en la primera pregunta, bueno, no, está como, viste, como, no sé, ¿cómo decir? Desteñido, esa sería la palabra, ¿no? Entonces, la pregunta va a cómo, y va a llevar tiempo, y va a requerir muchísima perseverancia, ¿no? Como volver a reencantar el mundo, que el mundo pueda volver a ser poetizado, que el mundo deje de expresarse solamente en términos de un economicismo brutal que deja fuera a las grandes mayorías, ¿no? Algunos dicen, mira, en esta situación habría que remetaforizar, ¿no? Como decir, nos quedamos sin metáfora, todo es a lo bruto, todo es la cosa en sí, ¿no? Hay que volver a recuperar la metáfora, hay que volver a palabrar, hay que volver a pensar el concepto de grupalidad y las prácticas grupales, que durante mucho tiempo, vos recordarás, y los que nos escuchan también, tuvieron un gran despliegue y después se banalizaron. ¿Viste? Después lo grupal pasó a ser una cuestión casi así burocratizada, ritualizada, ¿no? Y hay algunos psicoanalistas que trabajan con niños y adolescentes y dicen, y los grandes también, no estamos afuera de esto, necesitamos volver a la metáfora, volver al pensamiento poético, volver a encantar el mundo y volver a ver cómo hacemos para poder realizar esto que estamos haciendo nosotros acá, conversar. Porque no hay transmisión sin conversación. Y conversar no es nada sencillo. Mucho menos sencillo cuando se perdió la confianza, cuando se empobreció el lenguaje, cuando perdimos los sinónimos y, bueno, cuando, viste, ya todo el mundo se mira así como el otro, en lugar de ser alguien en quien confiar, se volvió alguien sospechoso. Es horrible un mundo así, es muy difícil así, ¿no? Entonces yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo, ¿no? De mucho trabajo, de poner en gestos estos verbos, si querés, ¿no? Metaforizar, poetizar, transmitir, confiar, conversar. Yo creo que va a llevar tiempo y va a haber que perseverar. Estoy segura que si lo intentamos, se va a poner en marcha, pero no es mágico, no tenemos la varita mágica. Tenemos la responsabilidad del intento. Graciela, todo esto puede tener que ver con ese derecho a ser oído y el deber nuestro de escuchar y que todas las voces empiecen a tener el mismo valor y Sí. que nos invite a recorrer caminos desconocidos, a crear nuevos escenarios donde realmente se sientan parte y sean hospitalarios. Sí, yo creo que vos ahí decís una cosa interesante, digamos, algo que tiene que ver con la igualdad,
que toda palabra de cualquiera valga lo mismo para todo otro, ¿no? Digamos, esto no tendría que dibujar el hecho de que tenemos responsabilidades distintas. Obviamente, nadie de los que está acá ignora que nuestra responsabilidad es diferente a aquellos que van esperando de nosotros algo, esperando recibir algo de nosotros, ¿no? Y por ahí, no sé, habría una pregunta que se me ocurre ahora, después de escucharte en relación a tu pregunta anterior. Por ahí hay algunas cosas que se piden porque hay menos cosas que se ofrecen. ¿Viste? Es como si hubiera una merma en lo que se ofrece, y entonces aparece el pedido, a veces bajo la forma de la queja, ¿no? Y a veces bajo la forma de lo que algunos están trabajando como resentimiento o amargura, ¿no? Por ahí muchas de las cosas que acontecieron, no solo la pandemia, ¿no? Los efectos excluyentes de las políticas no distributivas, seguramente han creado resentimientos, ¿no? Seguramente hay vidas amargadas, de haber visto truncada, imposibilitada la posibilidad del acceso a una vida digna. Y vos planteás acá dos cosas, entre otras, ¿no? El valor de la palabra tiene que recuperar, no sé, su valor de significación. Y eso exige un gesto de reconocimiento, ¿no? Y en consecuencia también esa actitud como de estar dispuesto a escuchar, ¿no? A veces cuando uno escucha, uno no escucha solo lo que uno quiere escuchar. A veces hay que escuchar unas cosas, y eso no quiere decir que uno tenga razón y el otro esté mintiendo, ¿no? Sino que hay que ver cómo se pide la palabra, sobre qué se pide la palabra en los ámbitos escolares. Tampoco solicitamos la palabra sobre las vidas íntimas de nadie. Solicitamos la palabra sobre las exploraciones posibles del mundo. Ofrecemos palabras nuevas, más palabras para decir. No da lo mismo decir simplemente atardecer que poder describirlo. La descripción nos lleva a poder compartir la experiencia del atardecer. Y vos decís, bueno, si volvemos a reconocernos, ¿no? Si volvemos a animarnos a recuperar las palabras, si no nos dejamos censurar, y esto no quiere decir, vuelvo a señalar, decir cualquier cosa, no es vomitar palabras, es elegir las palabras para dedicarlas. Tal vez esto nos facilite esto que vos señalabas, como buscar caminos para otras exploraciones, ¿no? Es decir, animarse a decir, bueno, vamos a salir a buscar, nos vamos a adentrar en territorios que no hemos recorrido aún, o bien que ya hemos recorrido, porque en la transmisión un maestro siempre recorrió algo antes del camino que invita a recorrer al otro, pero lo voy a mirar con ojos nuevos. Mirar con ojos nuevos, ¿no? Lo que creíamos sabido. Y seguramente ahí le encontramos su originalidad. Siempre hay una originalidad pendiente a ser descubierta. Sin lugar a dudas. Y eso me recuerda también cuando hablabas de la forma de interrogar, que tenemos que animarnos a interrogar, pero a la vez, y no sé si Benito podría utilizar ese concepto de martillar conceptos, porque un docente cuando pregunta o piensa en lo que vemos o en lo que promovemos, ya tiene respuestas esperadas. Y uno evalúa y otra vez vuelve la evaluación a ponerse sobre la mesa, Graciela, aquello que para nosotros es correcto. Y no nos animamos muchas veces a recibir contradicciones o respuestas inesperadas, que de alguna manera también tiene que ver con esto de oír todas las voces y que no sea la voz del poder la que se escucha más o la que más valor tiene. Entonces, ¿cómo animar a poder interrogar sin saber qué me van a responder? Y quizás ahí todos los temores que uno tiene porque entramos en caminos desconocidos, que muchas veces a quienes ejercemos los oficios del lazo nos da temor porque parece que perdemos esos lazos, el hecho de no saber hacia dónde vamos. Mira, un par de cosas, muy interesante tu reflexión. A ver, me hiciste acordar, hay un escultor español que además escribe, Eduardo Chillida,
y yo no me acuerdo si yo o Daniel Cory, alguno de nosotros lo exploró y lo comparte, y Chillida dice, no hay preguntas honestas si sabemos la respuesta, ¿no? Es decir, una pregunta para ser honesta tiene que... Ahora, la cuestión no está solo en preguntarle al otro, ¿no? Porque me parece que ahí vos abrís una posibilidad en lo que venís reflexionando, es decir, a veces tenemos que interrogarnos a nosotros mismos. Suponete, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué vengo? ¿Por qué elegí este oficio? ¿Por qué lo ejerzo de este modo y no de otro? ¿Por qué estoy aferrado a ciertos conceptos? ¿Por qué, bueno, a veces me dejo llevar, no sé, lo que quieras? No, pero quiero decir, me parece que hay una actividad que es la interrogación que vuelve así, ¿no? Que tiene que ver con una preocupación que vos tenías a propósito de la filosofía, sobre los que también uno de los autores del libro trabaja, ¿no? Bueno, esa actividad de filosofar que no es hacer un curso de filosofía, ¿no? Sino mantener una curiosidad también sobre uno mismo. Y esta curiosidad sobre uno mismo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué me pasó? ¿Por qué ese me molesta y el otro no me molesta? ¿Por qué ese me encanta y el otro no me encanta? ¿Por qué intervine así y no así? ¿Por qué me quedé callada? ¿No? Es una actividad reflexiva donde uno se interroga a sí mismo y esto me permite decir que, digamos, a ver, llevar adelante los oficios del lazo que como veníamos diciendo desde que vos empezaste por el común vivir, es un trabajo sin duda político. Pero es un trabajo político que tiene mucho trabajo psíquico que hay que llevar adelante. El trabajo psíquico acontece. Lo que pasa es que si uno no lo registra, el trabajo psíquico te pasa por arriba. ¿Entendés? Después tenés pesadillas, te sentís mal, te aburrís, te agotás, te cansás, no encontrás, te perdiste las pilas, no sé, ¿no? Entonces, me parece que hay que también descubrir como el placer de esa reflexividad, de esa interrogación vuelta hacia sí, ¿no? Y una interrogación acerca de qué tengo que ver en lo que acontece, ¿no? Porque a veces pensamos que las cosas pasan solo por lo que el otro hace, pero eso sería como, no sé, pavloviano, estímulo-respuesta, ¿no? Bueno, pero no pasa así en los lazos, ¿no? Uno forma parte también de esa cuestión. Y digamos, si traes un verbo que Daniel Corinfeld y yo trabajamos en distintos textos en la colección, que es perderse, ¿no? Es decir, a veces uno se siente perdido. Daniel sugiere por ahí que sería interesante que en los territorios institucionales nos volviéramos vaquianos, ¿no? Vaquianos no es alguien que sabe todos los caminos, es el que sabe detectar las pistas para entender en qué camino está. ¿Se entiende? Y por dónde seguirla. No es el que sabe que esa huella quiere decir que por aquí pasó, que ese humo, qué sé yo, que esa hoja rota, que no sé, que un vaquiano es alguien que le encanta decodificar, no es que lo sabe todo, ¿no? Sino que está atento a los detalles y que entonces con esos detalles va construyendo senderos. Se va volviendo como alguien que sabe recorrer el territorio, ¿no? Y Dani Corinfeld insiste muchísimo en la noción de vaquiano, es una noción que él recupera de un psicoanalista argentino llamado Fernando Ulloa, y él lo recupera de una manera muy original, muy, muy interesante. Pero bueno, digamos, la cuestión de perderse, ¿viste? Es un verbo en nuestros oficios, ¿no? Me perdí, ¿no? A veces se me perdió, ¿no? Los perdidos, ni hablar, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con tu preocupación y esa sensación de frustración. Se perdieron algunos, ¿no? Es decir, en el camino a la escuela algunos se perdieron, ¿no? Es decir, no terminaron de llegar. Y bueno, habrá que ir como vaquianos extramuros también, a ir a ver por dónde se quedaron y ver qué señales, qué sedimentos, qué huellas, ¿no? Como para volver a invitar, ¿no? Yo creo que las instituciones tienen que invitar, tienen que recibir, tienen que alojar, tienen que ofrecer, tienen que acompañar, tienen que sostener, y cuando termina un ciclo tienen que poder despedirse y desearle al otro su mejor camino.
con la tranquilidad de haber ofrecido todo lo que teníamos para darle y permitido que adquiera incluso aquello que no teníamos para dar, ¿no? Pero me parece que son reflexiones muy importantes las tuyas, sobre las que valdría la pena sostener muchas conversaciones, ¿no? Te agradezco esas puntuaciones. No, y qué importante todo esto, porque en definitiva creo que todos quienes están escuchando esta conversación también van a poder pensar, porque en definitiva lo único que queremos es hacer de nuestros lugares más hospitalarios para que todos tengan ganas de permanecer. Y ahí como el objetivo de esta conversación, Graciela apuntaba mucho a seguir construyendo los oficios del lazo. Podríamos decir que tendríamos que rescatar de todos ser parte, de escuchar la voz de todos y que todas las voces tengan el mismo valor, crear lazos con todos y con uno, y con cada uno, pero ahora vos decías con uno mismo también, ¿verdad? Para poder evitar todas estas frustraciones y que cuando se nos pierden, capaz que no se nos pierden, capaz que la idea es revisar y hacerlos volver, porque nuestros conceptos, de eso es que hay que martillar, que no me hablaste mucho de los conceptos de martillar, y a mí eso me encantó, porque me parece que hay mucho para martillar si nos animamos a imaginar nuevas prácticas. Que quizás el camino que nosotros conocemos es ese camino estereotipado que tenemos que romper. Capaz que está detenido un ratito porque no ha encontrado su lugar. Y por ahí vos hacías un montón de preguntas. ¿Cómo lo espera, en este caso la escuela, la institución educativa, cuando se demoró en el camino y no llegó a tiempo? ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué tenemos que desarrollar para que cuando vuelva se sienta como nunca haberse perdido? Capaz que son preocupaciones que se suman a todo esto. Sí, a mí me parece que si yo tuviera que poner, no sé, un denominador común a las preocupaciones, yo creo que la preocupación sería cómo hacer que las instituciones recuperen una tonalidad vivificante. Y esto concierne a todos, ¿eh? Quiero decir, concierne a los grandes, a los gurises, a las gurisas. No es una cosa que le pasa solo a los chicos, no solo a los más pequeños. Y ahí me parece que hay algo también a recuperar, porque a veces, qué sé yo, también a fuerza de cascoteo, de, no sé, viste, también a veces a fuerza de haber aceptado sin reflexionar un aire del tiempo, ¿no? Me parece que a veces a los grandes también se nos extravía nuestra propia relación con el saber y nuestro placer de querer saber y de buscar, ¿no? Entonces, es como, a mí se me ocurre que es difícil entusiasmar a alguien en el querer saber si uno no se autorizó a sí mismo el deseo de saber y el disfrutar, ¿no? De andar buscando. Yo no te digo de aprender, te digo de buscar, de explorar, ¿viste? De volver a leer, de incursionar en otras lenguas, no digo lenguas de idiomas, digo, no sé, ir a la literatura, a la poesía, a la química, a la física, a lo que te guste, ¿no? Y a veces a cosas desconocidas, es decir, volver a ser curioso del mundo. A mí me parece que los grandes también se volvieron así como muy resignados, ¿no? El mundo es tan abrumador por momentos, ¿no? Se está tan, no sé, se ha perdido tanto como los gestos de la interlocución, ¿no? Lo que podríamos llamar las políticas de la amistad, de la cortesía, de la conversación, ¿no? Esa cosa que a veces, claro, en sociedades, digamos que se volvieron cuantofrénicas, quiero decir esto, que solo les importa la medida, ¿no? Por ahí se perdió esa cosa, viste que a veces dice, no hay que perder tiempo, ¿no? Pero nunca es perder tiempo hablar con otro. Jamás es perder tiempo detenerse a saludar amablemente. Nunca es perder tiempo leer algo que escapa, digamos, a lo programado para la utilidad. Leer por el placer de leer, ¿no? Volverse a animar a ir a la librería, a hojear los libros, ¿no? Y no lo digo porque vos estás ahí en un lugar precioso, la librería de Elizabeth es magnífica, me encanta ese lugar,
he estado ahí, he compartido conversaciones, hace muchos años ya, porque hace ya muchos años que no tengo esa regularidad de presencia en Uruguay, en Montevideo. Pero digo, no sé, aunque más no sea leer la contratapa de los libros, suele despertar una cadena asociativa que te promueve una búsqueda. Y me parece que nosotros también tenemos que animarnos a buscar sin la urgencia así de, ay, tengo que tener la respuesta para... No se trata de la falsa respuesta de una inteligencia artificial que intenta sustituir nuestra curiosidad, rellenándonos de información y alurando nuestra reflexión. Se trata del placer de reflexionar, ¿no? Del gusto de que, viste que a veces te vas a dormir con una situación problema, no te digo un problema, digo una situación problema, ¿no? Y después a la mañana te despertás y te despertás con una idea de decir, ¿y si hago esto? ¿No? Viste como recuperar el valor del trabajo del sueño, que a veces se elabora por nosotros mientras descansamos. Es maravilloso lo que los humanos podemos hacer, pero todo eso hay que recuperarlo. Si estamos así, ¿viste? Abatidos, ¿no? Y si los ambientes se vuelven mortíferos por el destrato, por el maltrato, por la ausencia de reconocimiento, por la carencia de los gestos de solidaridad, por el bloqueo de la sensibilidad, ¿no? Y no se trata de andar emocionándose por todo, te quiero decir. Se trata de ser sensible que hay un otro, ¿no? Bueno, eso. Y me parece que vos planteás ahí distintas... Sí, decime. No, que nos va quedando pocos minutos y todo esto que vos estás hablando de volver a disfrutar tiene mucho que ver con algo que también vos escribías y es que empezar a pensar la clase como una obra de arte. La clase... Entonces, me gustaría que estos 5 minutos, yo sé, me quedaría a tomar toda la cafetera de café contigo, pero se nos va terminando el tiempo. Así que te vamos a esperar en Colonia del Sacramento, que está muy cerquita de Buenos Aires, para que te cruces a tomar ese café. Dale, y dale. terminar con esto de considerar no solo la clase, sino nuestro lugar donde desarrollamos los oficios del lazo como una obra de arte. Y damos por finalizada esta conversación que sin lugar a dudas va a generar muchas conversaciones con uno mismo. Gracias. Bueno, seguramente, a ver, la producción artística es algo muy importante. Vos sabés que una de las tapas de los libros salió premiada porque la que diseña las tapas es Beatriz Ruiz, que es una artista extraordinaria, psicoanalista además. Así que ha hecho unas tapas y bueno, y en el caso de palabraciones y también de cosas dichas, sí, ha incluido muchas de sus obras, ¿no? Exactamente. Entonces, para nosotros el lenguaje de las artes en plural siempre tiene un potencial asociativo porque vuelve, a ver, permite ida y vuelta entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? Es decir, vuelve sensible lo inteligible y hace que lo inteligible se registre ahí en lo sensible. Y voy a traerte para cerrar ya con esto, porque ya veo que ya cerramos, ¿no? Algo que yo había escrito en este caso en un libro que no forma parte de esta serie, que era un libro de la serie Educar. Y yo decía ahí que para los humanos, desde que empezamos a hominizarnos, desde que empezaron los 500.000 años de hominización, hay algo que se puso en marcha y que funcionó como amuleto. Y el arte es el mejor amuleto para el humano. No sé, es algo que a veces se lleva tatuado en el cuerpo, es algo que a veces se pone como protección, es algo que nos acompaña y nos permite ahí descubrir un color, un gesto, un movimiento, un sonido, un tono, una coloratura, una forma, ¿no? El arte para los humanos es un amuleto. Y me parece que, no sé, que ojalá todos encuentren el propio y las instituciones ofrezcan el suyo. Bueno, yo creo que hoy definías educar como apalabrarse, y qué mejor que apalabrarse a través de todo esto que vos fuiste hablando del arte. Gracias, Graciela, qué maravillosa. Mil gracias a vos por todo el esfuerzo que hiciste.
Que no fue un Sepan esfuerzo. que ella y yo estuvimos desesperadas, chateando ahí, diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? No tenemos la menor idea. ¿Nos va a salir bien? Sí, sí, nos va a salir bien, nos decíamos, nos consolábamos. Bueno, creo que dentro de todo logramos conversar un rato y fue magnífico. Gracias, gracias Elizabeth por habernos reunido. Bueno, no, Gracias. la verdad que ha sido un placer. No, estoy acá con mi cuadernito, como cuando viniste a hacer aquel seminario en la librería. Sí, qué lindo momento. Hermoso. Fue la verdad que un honor, Graciela, tenerte aquí, escucharte de a mano en una ronda donde éramos 20 personas escuchándote, pudiendo pensar contigo. Y tengo todavía los papelitos de aquellos pensamientos. Lástima Bien. que no escribo muy ordenado, ¿viste? Necesito o sea, realmente un tiempo después para volver a encontrarme con esas palabras, esas frases que me resonaron y nada, la verdad que también, Sandra, qué lindo lo que abriste con tus preguntas, qué hermoso, veo mucho la preocupación para mí como el hilo estuvo ahí en el pensar a los educadores, ¿no? Creo que en cómo hacer posible que el acto de educar se exprese en su mejor versión y de diferentes lados estuviste como, creo que tiene que ver con tu rol también, preocupada por estas instituciones, por estos lugares, por estas personas, por todos quienes ocupan y están alrededor del acto de educar. Yo les quiero compartir, sí, dale. Sí, una sola cosa porque me sentiría horrible si cierro esto y no lo digo. Yo quiero que todos los que nos escuchan sepan que los libros sobre los que estamos hablando no son una producción personal. Tengo en cada libro a veces el prólogo y mi propio capítulo, mi propia escritura de autora, entre comillas, pero que en realidad son construcciones colectivas que se hacen en el marco de un trabajo que venimos sosteniendo hace muchos años con Daniel Korinfeld y con un puñado de colegas de distintas disciplinas que hacen justamente ese trabajo de volver inteligible lo sensible, de traer desde el jardín el aula, la poesía, la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, los textos de Norma Barbayelata son extraordinarios. Digo, qué sé yo, no sé, me gustaría mencionarlos a todos, no voy a poder, pero todos están en la tapa porque pensar los oficios del lazo no es una tarea personal. Tenemos la responsabilidad de haber echado a rodar ese concepto al que tampoco estamos aferrados. A lo mejor algún día lo cambiamos. Pero es un trabajo de verdad de un puñado de colegas muy, muy valiosos, muy queribles y muy significativos para poder pensar juntos. Quería hacer ese agradecimiento a los colegas que no pudimos venir todos, pero no quiero que nadie piense que esto es solo obra personal. Es una obra que compartimos. Perdón, ahora sí te dejo. No, está perfecta la puntualización, creo que eso ya viene ocurriendo desde otros libros que vos has coordinado, porque es una costumbre ya. Ahí va, es un hábito, una costumbre, algo que cultivás, y bueno, y en este caso con un colega con el cual evidentemente, como lo mencionás en algún lado, un amigo con el cual intelectualmente pueden construir también estos espacios para que se den estas escrituras, ¿no? Porque no es fácil. También hablábamos con Sandra en este tiempo, ¿no? Que bueno, leer, hacernos un tiempo para leer no es algo fácil. Después cuando uno lo hace es realmente tan nutritivo, que uno dice, ¿por qué no lo hago todo el tiempo? Y gracias también por esa mención que hiciste a lo que es visitar una librería. Y como vos dijiste, mejor del mundo ir a una librería. Mirar una tapa y mirar, ya hay algo que se mueve en uno, ¿no? Y la verdad que siempre nosotros cuando hacemos las mesas en los lugares que por suerte nos habilitan un montón de lugares para acompañar formaciones y ponemos las mesas, siempre decimos, vení y tocá los libros, no importa que no compres. Es más, muchas veces decimos, estás por ahí, toma, llévatelo y sentate donde quieras y léelo un rato, no importa. Ese ratito vale, y también otra práctica que hacemos es a veces dejar unos cuantos libros para a los vecinos más que nada, llévatelos, míralos en tu casa, después no sé. Hay una combinación genial que es el perfume del café con el perfume de las páginas de un libro. Es lo mejor.
Es de lo Sí. mejor. Yo Es les un digo que sentí el consejo, olor a una café. sugerencia, una invitación. Café y un libro, wow. Y si Bien. quieren agregar un poco de música de fondo, perfecto. Maravilloso. Gracias. Es muy ideal. Bueno, no, quiero, por favor, si me dan un minutito más, si bien tenemos una pauta en dinámica de tratar de no excedernos de la hora para cuidar también los tiempos de todos, la verdad que era duro cortar, pero a la vez es necesario, ¿no? Las dos cosas. Y yo quería compartirles unos comentarios, algunos de los comentarios de la gente que está acá, por si en alguno de ellos les dispara Sandra o Graciela, les dispara el querer comentar algo, que los puedan hacer, ¿tá? Y a la vez compartirles, porque bueno, esto si bien fue una conversación que ustedes llevaron y nos abrieron ese espacio, creo que la gente que nos está acompañando, muchos de los educadores que nos están acompañando, se sintieron muy parte y han escrito cosas a medida que ustedes iban conversando. Entonces, les comparto algunas y ustedes, si quieren, me hacen así, como hicieron recién, y paro y escuchamos. Por ejemplo, Mirta Fernández, cuando hablan de la pandemia, dijo, la pandemia nos confrontó con nuestra humana fragilidad, que en un sistema jerárquico como el de la enseñanza, generalmente conduce a creernos dueños de la verdad. Eso nos dijo Mirta. Después, Jacqueline Delgado dijo, sin duda que sí, los efectos de la pandemia aún continúan, se perciben en la comunidad toda. Y acá yo agrego algo que una vez te escuché decir, Graciela, que los efectos nunca son como causa y efecto, ¿no? Sino que hay una multiplicidad de cuestiones que hacen que sucedan ciertos efectos. Entonces, nada, me vino como ese recuerdo. Eli, y ahí a mí me lleva a introducir uno de esos verbos, el surcir. Quizás estamos en un momento de surcir, y no sé si remendar, creo que esa la descartamos, Graciela, y surcimos para... No, la incluimos. ¿La incluimos también? Bien. Sí, dale. Bien, porque me parece que eso hace a los oficios del lazo y hace a poder tener esta transición entre una época tan compleja, pero que no nos puede marcar para mal, sino que nos tiene que marcar para bien. Entonces, surcimos, remendamos y seguimos adelante, que creo que eso es lo que todo... Sí. Me vino el recuerdo de una obra de arte, de un libro infantil que se llama Viaje a la Alegría, que es justamente una niña mujer surciendo ciertas cuestiones de su vida como un viaje a la alegría, ¿no? Las asociaciones. Jacqueline Delgado, bueno, hablaba de los efectos. Mirta Fernández de vuelta dice, ¿cómo posibilitar la conversación con el otro si cuando se va a su encuentro el tiempo está extremadamente direccionado en observar con lupa ciertas cuestiones porque quien observa también es observado? ¿Cómo hacerlo sin dañar ni dañarnos? Después Natalia Isnardi, queridísima Natalia, también conversadora en este ciclo. Un abrazo, Nati, para vos. Dice, hay que volver a vernos con ojos de viralata, supongo que quiere decir acá. Más palabra conmovedora, más significado, más escucha atenta, más poesía en el lazo. Qué alegría escucharla, siguen moviendo mis estanterías hasta las más amuradas. Y esto tiene que ver con algo, sí. Eli, que Graciela me lo dejó pendiente, pero ha de ser para el café, de martillar conceptos en todo esto. Yo lo pondría en educación, ¿no? Te encantó. Bueno, les comento dos más o querés decir algo. Unas palabras y listo, sí, dale. No, comentá todas y yo después... Elabora, se va. Silvia Fuentes dice, este ejercicio de autorreconocimiento y reflexión también fomenta una conciencia crítica sobre el mundo en que vivimos, abriendo espacios para transformaciones más profundas en nuestras prácticas cotidianas. Nos ayuda a valorar más la interdependencia, el cuidado mutuo y la importancia de construir sociedades más resilientes. Dos más. María José Pagalday dice, animarse a cosas nuevas para atrapar a los estudiantes. Y Natalia Vitalis dice, la importancia de la alegría y la sorpresa en la escuela, el disfrute de los docentes mientras realizan su trabajo. Bueno, son como cositas que fueron desprendiéndose de ahí. Las escucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sandra, también por traer el concepto de surcido,
En efecto, es un concepto que vengo trabajando desde hace tiempo, que, digamos, yo sostengo que los sujetos somos sujetos surcidos. A veces son pequeños surcidos porque son pequeñas marcas de la vida. A veces hacen falta surcidos más importantes para que las heridas, digamos, no nos impidan vivir, ¿no? Ningún agujero existencial se cubre con un surcido, a pesar de que las antiguas surcidoras decían repararlo todo y hasta hacer surcidos invisibles. Los surcidos existenciales, uno sabe que permanecen como marcas, como huellas, como recuerdos, como sueños, ¿no? Pero es importante tener esa disponibilidad, digamos, de recuperar oficio, ¿no? Viejos oficios. Transmitir es un viejo oficio, como surcir, ¿no? Es un oficio reparador, es un oficio que permite que la existencia sea menos sufriente, que se padezca menos, ¿no? Y eso exige sin duda para surcir, para retomar, creo que fue Mirta la que lo dijo, me parece que surcir es un trabajo que requiere mirar bien, digamos, observar. Pero hay dos maneras de observar, ¿no? Está la mirada de la censura, la mirada dura, la mirada clasificatoria, ¿no? Que son miradas durísimas que nadie quiere tener sobre sí. Y hay miradas que buscan comprender, hay miradas de comprensión, hay miradas de simpatía, hay miradas de bondad, para retomar una expresión de Laurence Cornu. No, y en este sentido, agradezco la mención a Viralata. Viralata además es un libro, el de Fabián Severo, que yo adoro y que lo tengo de bibliografía en todos mis seminarios. Y en Viralata, Fabián Severo dice algo así, ¿no? Lo podría ir a buscar, lo tengo acá en mi biblioteca, pero dice, ¿qué se puede esperar, ¿no? Cuando los padres, dice, vieron que él escribe en portuñol, los padres apagan los hijos. ¿Qué se puede esperar de un mundo donde los padres apagan a los hijos? Y es una pregunta la que hace Fabián Severo ahí, que yo creo que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Si este mundo, en esta forma, no está apagando a las nuevas generaciones y rompiendo o impidiendo la justicia genealógica, como dice Pierre Legendre. Y en este sentido, Silvia, a ver, si me permitís, ¿no? Me interesó tu comentario. Desde mi perspectiva se trata no tanto de formar para una resiliencia, porque la resiliencia es una respuesta a una situación extrema y nadie debería tener que estar colocado en una situación extrema para luego ver si se puede volver resiliente. La apuesta es a sociedades más justas para que la resiliencia no sea necesaria, o sea, verdaderamente excepcional. No sé si logro ser clara, ¿no? Es decir, ¿cómo promover sociedades de justicia genealógica, de justicia distributiva, de justicia económica, no sé, ¿no? Para que no haya que recurrir a ese extremo, ¿no? Pero, bueno, sin duda son tiempos muy complejos y van a requerir un esfuerzo de nuestra parte, de los grandes, como decía Fabián Severo, ¿no? para que no anden apagando a los nuevos. Mil gracias, Elizabeth, mil gracias, Sandra, mil gracias a todas y todos los que estuvieron por ahí. Un abrazo enorme y hasta el próximo café. Muchas gracias a las dos. Gracias. Seguimos ahora en un ratito. Yo voy a pasar un chivo del próximo y último encuentro, si me permiten, que se viene en una semana. Vamos a estar con Daniel del Torto y con Marcela Toscano. Los dos han escrito un libro que se llama Construir una didáctica inclusiva y van a estar conversando ambos con una queridísima amiga también que se llama Zaide Abuchalja. Ella es maestra, en este momento recientemente jubilada, y ha trabajado en sus últimos años como maestra itinerante de apoyo, teniendo una gran experiencia al pasar por varias instituciones y al pensar también en esta cuestión de la inclusión. Así que los invitamos a todos los que nos han acompañado hoy a que repliquen también y nos ayuden a difundir el último encuentro, que nos acompañen.
que sería muy lindo también poder tenerlos como co-conversadores en el próximo y último encuentro. Por último, voy a pasar un chivo más, y es que en breve, este sábado no, el otro sábado, el sábado 28 de septiembre, nos va a acompañar Daniel Brailovsky presencialmente en la Feria del Libro, y están todos invitados a venir a las 4 de la tarde en el Salón Rojo, donde vamos a tener la posibilidad también de conversar con él, que en ese caso va a estar la maestra inspectora Virginia Tort hablando en presencia con Daniel Brailovsky. Así que dicho todo esto... Te pido un favor, porque pasaste todos esos chivos y yo dije un gran agradecimiento a la gente de La Endija. Porque la verdad que esos libros circulan gracias a que Armando y Laura son de verdad unos editores excelente que lo mencionaste. Así que si no los nombraba me iba a dar después un remordimiento fatal. No, escúchame, gracias a la librería, a los editores, a los autores, a Sandra, a todos. Listo. Lo fui a conocer a Paraná hace muy poquito, me crucé el río Uruguay y después hice ahí el viajecito para conocerlos personalmente. La verdad que hacen un trabajo hermoso, sus libros son preciosos. Vos tenés publicados varios libros allí, la serie Educar, con Gabriela Dicker y algún otro por ahí que vi. Y la verdad que todos ofrecen una riqueza en la mirada de lo que es la educación, porque justamente vienen como de multidisciplinar, ¿no? Transdisciplinar, muchas miradas ahí que se conjugan. Así que gracias Armando y Laura también por vuestro trabajo. Y gracias Graciela por hacerme acordar, porque está dentro de las cosas que siempre me gusta decir, en este caso dirigida hacia ellos. ¿Ah? Bueno, en equipo, entre las tres vamos recordando. Bueno, adiós, hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas